Harén, solo esta palabra, como una alfombra voladora mágica, nos transporta al mundo de los cuentos orientales, lleno de misterios, lujo y conceptos erróneos. Ante nuestros ojos aparecen instantáneamente imágenes, odaliscas en sedas semitransparentes, cubiertas de joyas, abanicándose perezosamente con plumas de pavo real, y un todopoderoso soberano, rodeado de una multitud de mujeres hermosas como huríes. ¿Romántico? Sin duda. ¿Fascinante? Indudablemente. ¿Verdadero? Solo en parte, como el reflejo de la luna en el agua ondulante, hermoso, pero distorsionado. ¿Y si os dijera que el harén real era mucho más complejo, multifacético e interesante que todas las películas de Hollywood, las novelas de Boulevard e incluso las fantasías más atrevidas? Que tras las rejas doradas, custodiadas por vigilantes eunucos, se escondía no solo la famosa pasión oriental, sino también una sofisticada lucha política, una diplomacia sutil, casi imperceptible, una brillante educación para los estándares de la época y un auténtico poder femenino, a veces absoluto? Hoy no solo entreabriremos el velo del misterio, lo abriremos de par en par y nos sumergiremos en la vida cotidiana del harén para descubrir cómo era realmente, para desmentir finalmente los mitos establecidos y posiblemente ver este mundo sorprendente y ambiguo desde una perspectiva completamente nueva. Comencemos, como es habitual, con lo más importante y quizás el malentendido más extendido que, como una mala hierba, ha echado raíces en la conciencia colectiva. El harén no es en absoluto sinónimo de burdel, no es una casa de tolerancia, ni un lugar cuyo único propósito era satisfacer los deseos carnales del sultán. Sí, las relaciones íntimas entre el soberano y sus concubinas ciertamente existían, pero esto era solo una faceta, y ni mucho menos la más significativa, de una institución social complejísima, un verdadero Estado dentro del Estado con sus propias leyes, tradiciones y jerarquía. Ante todo, el harén es la familia del gobernante, su clan, su apoyo y su dolor de cabeza. Es el lugar donde vivían su madre, la Valide Sultan, sus esposas legítimas si las había, y esto no siempre ocurría, sus hermanas, hijas, sobrinas y por supuesto numerosas concubinas. Pero, ¿por qué el sultán, el padishá, el emir, no importa cómo se le titule, necesitaba tal cantidad de mujeres, a veces contadas por cientos e incluso miles? La respuesta se encuentra en la propia estructura de los imperios orientales, en su organización política y social. La dinastía, he aquí la piedra angular del poder, la base de todo, la garantía de estabilidad y prosperidad, o al menos así se creía. Cuantos más hijos nacieran del gobernante, más fuerte sería su trono, menos posibilidades habría de que rivales, parientes o nobles ambiciosos tomaran el trono, más estable sería el Estado y más tranquilo dormiría el propio soberano. Por lo tanto, el nacimiento de herederos sanos y numerosos era una de las tareas primordiales, sino la principal del harén. Un dato interesante: los sultanes, contrariamente a la opinión generalizada, no siempre pasaban la mayor parte del tiempo en compañía de sus concubinas favoritas. Favoritas, sin duda, las había, pero no siempre eran precisamente estas mujeres, que habían conquistado el corazón del soberano, las que se convertían en madres de los herederos al trono. Consideraciones políticas, intereses dinásticos, consejos de la Valide Sultán. Todo esto jugaba un papel mucho mayor que la pasión pasajera. Incluso existía una ceremonia especial llamada Halbet, la noche que el sultán pasaba con una concubina. No era solo un acto de amor, sino todo un ritual, rodeado de múltiples reglas y tradiciones. Imaginad un enorme palacio,
una verdadera ciudad dentro de la ciudad, un laberinto entero de habitaciones, pasillos, patios y jardines, donde viven cientos y a veces miles de mujeres, pertenecientes a diferentes culturas, hablando diferentes idiomas, con diferentes caracteres y ambiciones. Cómo organizar su vida cotidiana, cómo mantener el orden, cómo prevenir riñas, conflictos, intrigas. La respuesta es simple, aunque no obvia, mediante reglas estrictísimas, una jerarquía compleja y de múltiples niveles y un código de conducta tácito que se transmitía de generación en generación y se absorbía con la leche materna. En la cima de esta pirámide de poder, como una montaña majestuosa e inexpugnable, se alzaba la Valide Sultan, la madre del sultán reinante. Ella no era simplemente la dueña del harén, era su reina no coronada, y a menudo la eminencia gris de todo el imperio, la gobernante entre bastidores, cuyo poder a veces superaba al del propio sultán. La Valide Sultán poseía un poder enorme, disponía de fondos colosales, influía en los nombramientos para cargos estatales, mantenía correspondencia con gobernantes extranjeros y, a veces, gobernaba directamente el Estado, especialmente si el sultán era joven, inexperto, de salud débil o simplemente no estaba interesado en los asuntos de gobierno. Por debajo de ella estaban las Kadun Efendi, las esposas del sultán, si las había, ya que no todos los sultanes tomaban esposas oficiales, prefiriendo limitarse a concubinas. Luego venían las Iqbal, las favoritas del sultán, mujeres a las que prestaba especial atención, colmaba de regalos, distinguía de la masa común. Y finalmente, las numerosas Carie, concubinas, cada una de las cuales soñaba con ascender por esta compleja escalera jerárquica, atraer la atención del sultán, darle un hijo y, idealmente, convertirse en la nueva Valide Sultan. Y, contrariamente a la creencia popular, difundida en libros y películas, entrar en el harén para muchas jóvenes no era una maldición, no era una tragedia, sino una suerte increíble, un verdadero ascensor social, un boleto a una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque el harén no era solo un hogar, no solo un lugar donde vivían las mujeres del sultán, sino también, sin exagerar, una escuela de élite, una verdadera universidad para mujeres, donde recibían una educación que en aquel tiempo era inaccesible para la mayoría de las mujeres, incluso de familias nobles. A las jóvenes, que a menudo eran regaladas al sultán como muestra de especial consideración, como un valioso presente, o capturadas durante campañas militares, como trofeo, se les enseñaba literalmente de todo: bellas artes, música, instrumentos variados, canto, danza, composición de poesía, caligrafía, idiomas extranjeros, árabe, la lengua del Corán, persa, la lengua de la poesía y literatura, y a veces incluso lenguas europeas, si las circunstancias políticas lo requerían: literatura, historia, geografía, teología, fundamentos de matemáticas y astronomía. Imaginad, en los harenes había bibliotecas enteras, llenas de libros manuscritos, pergaminos invaluables. Las jóvenes más capaces, talentosas y ambiciosas podían hacer una carrera vertiginosa, convertirse no solo en concubinas, sino en figuras influyentes en la corte, consejeras del sultán, administradoras de sus propiedades, gestoras de enormes fondos de caridad. Y aquí no se trata solo de la famosa diplomacia de alcoba, de la capacidad de encantar al sultán con su belleza y habilidad para complacerlo. No, se trata de poder real, de influencia real en la política, la economía y la cultura del imperio. El harén era un verdadero centro político, una arena oculta de miradas extrañas donde se desarrollaban batallas nada triviales, a veces más feroces que en los campos de batalla. Aquí,
se tejían las intrigas más complejas, se formaban alianzas secretas, se arruinaban destinos y se elevaban nuevas favoritas a la cima del poder. Las madres de los hijos del sultán libraban una lucha continua e implacable por la influencia, por el futuro de sus hijos y, por lo tanto, por el futuro del imperio. Utilizaban todos los medios disponibles, desde el soborno a eunucos y funcionarios, la difusión de rumores y calumnias, la organización de conspiraciones, hasta la presión directa sobre el sultán, el chantaje e incluso el asesinato. Y los matrimonios de las hijas del sultán, con dignatarios de alto rango, gobernantes extranjeros y jeques influyentes, eran una herramienta crucial de política exterior e interior, una forma de fortalecer el poder, crear coaliciones, garantizar la lealtad de las élites y prevenir rebeliones. Por ejemplo, el matrimonio de la hija del sultán con el gran visir, jefe del gobierno, convertía al visir prácticamente en miembro de la familia del sultán, en su pariente, y fortalecía significativamente su posición, pero al mismo tiempo lo hacía más dependiente de la voluntad del sultán y de la válide sultán. Existían dinastías enteras de grandes visires que transmitían su cargo por herencia gracias a matrimonios con hijas de sultanes. Pero, ¿cómo se mantenía el orden en este enorme y complejo reino femenino? ¿Quién vigilaba el cumplimiento de las reglas? ¿Quién prevenía las disputas y conflictos? ¿Quién garantizaba la seguridad de las habitantes del harén y del propio sultán? Esta función esencial y vital la desempeñaban los eunucos, hombres castrados que servían como guardianes del harén y únicos intermediarios entre el cerrado mundo femenino y el exterior. Existían dos categorías principales de eunucos, diferenciadas por origen, deberes y estatus. Los eunucos negros, Kuzlar Aası, generalmente de origen africano, más a menudo de Sudán y Etiopía, eran responsables de la protección de las concubinas, el mantenimiento del orden interno en el harén, la supervisión del cumplimiento de reglas y tradiciones. El jefe de los eunucos negros, el Kuzlar Aası, era frecuentemente una de las personas más influyentes del imperio, poseía un poder enorme, tenía acceso al sultán a cualquier hora del día o de la noche y podía intervenir incluso en asuntos de estado, influir en nombramientos, dar consejos al sultán y a la válide sultán. Los eunucos blancos, Kapı Ağası, generalmente de origen europeo, más frecuentemente de los Balcanes o del Cáucaso, servían en el palacio pero fuera del harén y realizaban diversas tareas relacionadas con la administración del harén, pero que no requerían contacto directo con las mujeres. Eran responsables de recibir a los visitantes, transmitir cartas y regalos, organizar las salidas del sultán y su séquito, comprar alimentos y artículos de lujo. Los eunucos no eran simples sirvientes, eran parte del sistema, parte del mecanismo que aseguraba el funcionamiento del harén y de todo el imperio. La vida cotidiana en el harén, contrariamente a las ideas comunes difundidas en numerosas novelas y películas, no era una sucesión infinita de fiestas, entretenimientos y placeres amorosos. Sí, había veladas musicales, representaciones teatrales, suntuosos festines y ceremonias solemnes, pero la mayor parte del tiempo las mujeres lo pasaban estudiando. Como ya hemos dicho, la educación era muy importante, haciendo labores de aguja, bordado, tejido, punto, leyendo, rezando y, por supuesto, cuidando meticulosamente de sí mismas. Los baños, hammams, no eran simplemente lugares para el aseo, sino una especie de club, un centro de vida social del harén, donde las mujeres podían comunicarse entre sí, compartir noticias, chismorrear, discutir los últimos acontecimientos y hacer planes, procedimientos cosméticos, masajes, selección de atuendos, joyas, aromas.
Todo esto ocupaba una enorme cantidad de tiempo y energía. Era todo un arte que requería conocimiento, gusto y experiencia. El harén era una especie de estado dentro del estado, con sus propias leyes de moda y belleza, sus propias tendencias y estándares. Las mujeres competían entre sí en la exquisitez de sus atuendos, la originalidad de sus peinados, la habilidad en el uso de cosméticos y perfumes. Pero, ¿qué sabemos de la vida en el harén de primera mano, desde dentro, por así decirlo? Pues la mayoría de la información que nos ha llegado son descripciones de viajeros europeos, diplomáticos, comerciantes que, por regla general, solo veían el lado externo, la fachada oficial del harén, y eso no siempre de manera fidedigna, a menudo embelleciendo o distorsionando lo visto. Afortunadamente se han conservado cartas, diarios y memorias de las propias habitantes del harén, mujeres que pasaron allí la mayor parte de su vida. Y estos testimonios, estas voces vivas del pasado, a menudo refutan los estereotipos establecidos, desmienten mitos, pintando un cuadro más complejo, polifacético y a veces bastante inesperado de la vida tras las rejas doradas. Estas mujeres, privadas, al parecer, de libertad, de elección, de la posibilidad de disponer independientemente de su destino, encontraban formas de expresarse, luchaban por sus derechos. Aunque dentro del marco de las reglas existentes construían carreras, influían en la política, economía y cultura del imperio, dejaban su huella en la historia. Así pues, el harén no es simplemente un lugar donde se mantenían las concubinas del sultán para su placer, no es simplemente una jaula dorada para hermosas cautivas. Es una institución social complejísima, un microcosmos que reflejaba toda la diversidad, todas las contradicciones, toda la grandeza y todos los vicios del mundo oriental. Es un mundo donde la belleza convivía con las intrigas, el lujo con una estricta jerarquía, la sumisión femenina con una increíble fuerza de voluntad y sed de poder, y la aparente falta de libertad con la posibilidad de recibir una educación brillante y hacer una carrera vertiginosa. Un mundo que todavía agita la imaginación, inspira a artistas, escritores, directores y nos hace preguntarnos una y otra vez ¿qué se escondía realmente tras los muros del harén, tras estos muros inexpugnables, como rocas, custodiados por fieles eunucos? Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndoos en los secretos y enigmas del harén, este mundo asombroso y contradictorio. Si os ha gustado este viaje al pasado, esta inmersión en la historia, no olvidéis dar me gusta, suscribiros a nuestro canal. Aún quedan muchas historias interesantes, inesperadas y fascinantes por delante. Hasta nuevos encuentros, hasta nuevos descubrimientos.